Bueno, gloria a Dios por la bendición que Dios nos permite de estar aquí en esta su iglesia para adorarle, para escuchar un mensaje, no un mensaje más, un mensaje que tiene Dios para ti. Amén. El pastor decía en estos días que aquí no estamos para entretener. Él hablaba de eso, ¿verdad? No estamos para entretener. Vamos a ver, no, estamos para darte una palabra de parte de Dios y que tú la lleves en tu corazón y la pongas en práctica. Amén. Ya lo demás es lo demás. Que cómo habló la predicadora, que cómo vino, que esto, que lo otro, que se equivocó. No, reciba la esencia del mensaje. Amén. Y esta semana estamos de cumpleaños. Amén. ¿Y cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por estos 51 años? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y es un gozo cuando vemos ese número allí, pero es un número que representa un mundo de cosas. Para los que hemos estado aquí desde niños, representa toda una vida. Toda una vida. Y yo me gozaba de ver que en este año uno puede apreciar más la bendición de Dios. Puede uno, digamos que, tener más gusto cuando nos reunimos. A veces vemos en la casa video cuando está la iglesia llena y todo, y yo siempre digo, ay, cuando éramos felices y no lo sabíamos. ¿Cierto? Que estábamos todos ya aquí apilonados y se presentaban las obras de teatro y todos apilonados el uno con el otro. Y había hasta 200 personas acá. Pero bueno, esta vez nos toca así celebrar. Pero gloria a Dios por sus bendiciones y gloria a Dios porque podemos ver a nuestras generaciones también sirviendo al Señor. Yo recuerdo que mi hermano Daniel Vanegas, un anciano que estuvo aquí en la iglesia en los primeros años, contrataba un bus y lo llevaba a Chile para recoger a toda esa muchachera de esos lados y traerlos al templo. Ahí en ese bus, esa muchachera con ese desorden venía a ir a luz, con ese grupo, 8 o 9 años. Aquí a este lugar a escuchar la clase de mi hermana Regina, la escuela dominical, la clase de principiantes. Y hoy, en mi vida adulta, le puedo dar la gloria a Dios de ver a mis hijos ministrando también acá, en este lugar. Y eso para mí es de bendición. Y es de bendición, yo sé, para mi hermana Graciela, ver a su hija también ministrando ya a temprana edad, a Juan Carlos y a Alice, ver a sus hijos ministrando, a Jorge, Samuel, Karen, niños que nacieron en este lugar y que hoy por hoy son los que ministran. Así que gloria a Dios por ellos y gloria a Dios porque el Señor ha sido bueno y bueno en gran manera. Amén. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos toda la gloria y toda la honra, Dios, por tus bendiciones. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno en gran manera con cada uno de nosotros. Tú te has placido, Dios. Te has placido de tenernos en este lugar, de tenernos en esta iglesia, de ministrar tu palabra, Dios. Y es un gozo, Señor, ver que en medio de cualquier dificultad tú nos has sostenido, que a los hermanos aquí presentes y a las visitas que han estado siempre acá, a los hermanos que nos están también viendo por la plataforma. Dios, gracias por cada una de sus vidas, porque sé que cada uno tiene un testimonio de gracia para ti en estos 51 años. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy el mensaje que el Señor nos quiere regalar
Lo he titulado, o lo he resumido, más bien, lo he resumido como que en dos palabras, que son las que quiero que hoy usted se lleve en su mente y en su corazón. Y es: confía y avanza. Amén. Confía y avanza. Y para ilustrar estas dos palabras, quiero que busquemos en la Biblia, en el libro de Josué. Josué capítulo 11. En Josué capítulo 11 vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y aquí están hablando de una de las tantas batallas que libró Josué. Dice: cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksab, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabat, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla en el mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarreatarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Amén. Gloria a Dios, no me equivoqué en ninguna palabra de esas raras que estaban aquí. Lo practiqué. Vemos aquí en este pasaje un episodio en la vida de Josué. Para los que de pronto no se ubican, Josué fue ese sucesor ¿de quién? De Moisés. De Moisés. Moisés, gran siervo de Dios, que tuvo como misión sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a pasear 40 años al desierto. ¿Cuál era la misión? Llevarlos a la tierra prometida. Pero desafortunadamente pasearon 40 años por el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Muere Moisés y el Señor se place de colocar a Josué. ¿Pero por qué? Porque tenía palanca, porque era influyente, porque votaron y tenía más votos, hizo campaña. ¿Qué tenía Josué? Josué tenía algo muy especial y era que tenía un corazón entregado 100% al Señor. Josué, desde su juventud, desde temprana edad, estaba pegado ahí a Moisés. Dice la Biblia que era su servidor. Para donde cogía Moisés, ahí estaba. Cuando Moisés subió allá a buscar las tablas del pacto de los mandamientos, que duró esa cantidad de días, ¿quién estuvo con Moisés? Josué. Lo dejó allí en una parte y él subió solo hasta el lugar donde el Señor le indicaba. Pero ahí estaba, esperando que Moisés apareciera.
nuevamente para acompañarlo al pueblo. En Éxodo 33:11 dice algo muy particular de Josué. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En este pasaje hay dos cosas muy interesantes. La primera, que Moisés hablaba con Dios, ¿qué? Y eso es algo fabuloso, pero no lo vamos a resaltar en este momento. Vamos a resaltar esa segunda parte que dice que ya cuando Moisés estaba delante de esa presencia de Dios y hablaba con el Señor y se derramaba esa unción, Moisés regresaba a su campamento, se puede decir a su casa, pero Josué se quedaba ¿dónde? En el tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? El tabernáculo es como decir ahora aquí el templo. El tabernáculo era el lugar de reunión donde estaba el arca de la alianza. Allí estaba eso sagrado del pueblo. Y Josué era uno de los que estaba allí pendiente a ese objeto valioso que tenían en el tabernáculo. No se apartaba. Y es por esa causa que al final de los días de Moisés le delegan esa responsabilidad ¿de qué? De llevar al pueblo a la tierra prometida. Porque tenía las condiciones, porque había aprendido del mejor de Moisés. Imagínense, ¿cuántas veces no vería Josué la cantidad de prodigios y milagros que hacía el Señor a través de Moisés? Y aprendió a amar a Dios, aprendió a conocer a Dios. Y es entonces cuando le delega la responsabilidad grande de llevar al pueblo y de guiarlo a culminar la tarea. Y de pronto en mi mente, antes de estudiar a fondo la palabra, cuando yo escuchaba que la tierra prometida, que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, yo pensaba que era que iban caminando y caminando y de repente se encontraban allí frente a un campo grande, lleno de flores y lleno de árboles frutales, de ríos con peces y todo bonito. Y Josué le decía al pueblo, entren, ya, esa es su tierra. Eso me lo imaginaba yo, un cuento de hadas así bonito. Pero cuando uno estudia la palabra y lee y se da cuenta que las cosas no eran así, no era color de rosa. Había una tierra prometida, sí, que conquistar, que era fructífera y que tenía todas las condiciones que el pueblo de Israel necesitaba para habitar, pero estaba habitada, estaba rodeada aún con murallas, estaba llena de hombres de guerra, hombres que no temían a Dios, que tenían dioses ajenos, que eran bárbaros en todos los sentidos. Y a esos pueblos, Josué, junto con los guerreros del pueblo de Israel, tenían que vencer para poder poseer la tierra. Tenían que hacer una lucha. Y si usted se lee el libro de Josué, se dará cuenta que empieza desde el capítulo 2 una conquista de todos esos territorios. Y en cada una de esas batallas, en cada una de esas conquistas, Dios siempre le daba una palabra a Josué de aliento. Y él sencillamente confiaba y avanzaba. Y avanzó acá en el capítulo 11. En el capítulo 11 vemos que muchos reyes se unieron
¿Para qué se unieron? ¿Para hacerle una fiesta a Josué? No, se unieron para hacerle guerra. Porque antes, en el capítulo anterior, ya Josué había derrotado a un reino que era muy grande. Y cuando ese rey que menciona aquí, cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, tuvo miedo, tuvo temor y dijo: no, yo solo no puedo con Josué, voy a unirme, tengo que hacer alianza. Y entonces es cuando comienza a unirse con toda esa cantidad de reyes que mencioné al principio en la lectura. Yo quise contarlo, pero no pude, porque no dice los reyes que del occidente, los reyes del sur, y no sabemos cuántos reyes había en el occidente, en el sur, no. Los de las montañas, detrás de las montañas, los que estaban por el lago, los que estaban por acá. Total que él hizo una recogida de toda esa cantidad de pueblos que todavía no habían sido conquistados y se unieron contra Josué. Pero a pesar de que su ejército era numeroso, ¿eran cuántos? 1,000, 3,000, 4,000. ¿Qué menciona aquí la palabra que leímos? ¿Eran cuántos? ¿Quién se acuerda? Eran muchísimos, muchísimos. No se podían contar. ¿Y con qué lo compararon? Como la arena que está a la orilla del mar. Miren ustedes, como la arena que está a la orilla del mar. Ese era el reto que tenía Josué por delante. Era una situación difícil y Dios lo entendía. Porque Josué no era un superhumano, no era Superman, el hombre de acero, que las espadas no le entraban ni las flechas le traspasaban. No, era un hombre común y corriente. Pero que en ese momento, en esa situación difícil, él escuchaba la voz de Dios y le decía: no temas, porque mañana toda esa gente estará muerta delante de ¿quién? Del pueblo de Israel. Y todos esos caballos, ahí menciono una palabrita que me costó bien trabajoso mencionarla. Desjarretearás. ¿Qué será? La quijada. Esa quijada así como que lo destrozaban. Oiga, pero eran muchísimos. Pero Dios le dio esa palabra a Josué. Y lo importante, él la creyó, confió, avanzó. Y nosotros también, en nuestra vida, en todas las circunstancias que podamos tener, debemos estar atentos a escuchar la voz de Dios, a escuchar lo que Él nos quiere decir para poder avanzar, Debemos tener en cuenta 3 cosas para avanzar y obtener la victoria. Primero, dejar el temor. Y era algo que el Señor le repetía a Josué en cada batalla. Y léase cada episodio de batallas para que vea que el Señor le dice: no importa, Josué, no temas, sigue. Cuando derribaron las murallas de Jericó, sigue, el Señor le dio un plan: no temas. Hubo una batalla que el Señor mandó piedras del cielo para destruir a los enemigos, donde también había muchísimos. Y le dijo: Josué, no temas, sigue. Yo te voy a dar la victoria. Y ahora nosotros conocemos el final, pero Josué en el momento no conocía cuál era el final. Y no sabía que Dios iba a mandar piedras. Y cuando yo leía el pasaje, yo decía: ay, ¿cómo serían esas piedras que no le daban a los de Israel? Porque uno ve esas batallas en esas películas épicas y uno ve que ahí están todos revueltos los unos con los otros. Pero las piedras mataron al ejército enemigo.
Y así el Señor mandaba muchas victorias cuando Josué avanzaba. El Señor no le decía, Josué, avanza, porque mira, ve, yo tengo este plan. Cuando tú estés acá, yo voy a hacer esto. No. Simplemente le decía, avanza, porque en el camino tú verás la bendición. Amén. Así nos dice Dios hoy. En medio de la situación que estamos, en medio de esa dificultad que tú tienes, Dios no pide que tú te paralices, porque el temor paraliza. El temor no te deja pensar. El temor te lleva a hacer cosas que no convienen. Y por eso Dios siempre le decía a este hombre, cálmate, en pocas palabras, no temas, yo estoy aquí. El Señor está contigo en esa dificultad. Amén. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. No te dejes vencer del temor. Él está allí en esa situación. Amén. El temor paraliza, te desconcentra, te deja cometer cosas que no debes. Y es por eso que en el momento de angustia, en el momento de que estás viendo el ejército a tu alrededor y que todo está aparentemente perdido, entonces respire. Y refúgiese, ¿en dónde? En el Señor. Que Él no se sabe cómo, pero te dará la victoria. Amén. Amén. Dios dará la victoria. Y no nos vamos a dejar paralizar. Porque en todos estos años en que esta iglesia ha estado aquí, han habido muchas situaciones difíciles y que de pronto a los miembros que hemos estado aquí, aún al pastor Luis Paternina en la época que estaba y actualmente a nuestro pastor Carlos, que han sido de temores. Pero yo sé que a ellos como siervos el Señor siempre les fortalece y les dice, avance, amén. Porque si no hubiesen avanzado no estuviésemos aquí, amén. No estuviésemos aquí, si no hubiésemos avanzado, estuviésemos 3 metros acá abajo. ¿Cierto, hermano Enrique? 3 metros acá bajo tierra será, donde nos inundábamos, donde recogíamos todas las aguas negras del sector. Todo venía a templar acá, pero hubo un grupo de hombres en ese momento que dijeron, no, vamos a confiar y avancemos. No trabajaban en empresas prestigiosas, no tenían sueldos altos. Y había una peladera aquí en esta iglesia, entre esas yo, con los bolsillos pelados. Pero Dios nos dio la victoria, amén. Porque avanzamos, porque dijimos, hagamos pasteles, hagamos jugo, vendamos chicha, no importa, pero hagamos. Y Dios no sé cómo. Mi hermano Gregorio iba allá abajo a la casita roja, un almacén que está aquí, no estoy dando propaganda. Pero iba allá y le daban los créditos. Y yo no sé cómo se pagaban, pero se pagaban. Y acá estamos. Y yo sé que Dios nos tiene grandes cosas. Amén. Porque vamos a seguir confiando y vamos a seguir avanzando. Y no vamos a dejar que el temor nos paralice. Amén. Y no solamente en el lugar que estamos, sino en nuestra familia, en nuestros hogares. Allí también vamos a ver la bendición. Amén. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Allí vas a ver tu bendición. Amén. Primero, no te dejes llevar del temor. Y segundo, conoce a Dios a través de su palabra. No podemos confiar en alguien que no conocemos, ¿o sí? Usted no puede confiar en alguien que no conoce. Y esa fue una de las cosas que el Señor le encomendó a Josué en el capítulo 1. ¿Qué dice Josué 1:8? Que lo repetimos mucho y no lo sabemos de memoria. Mira que te mando que te esfuerces. 1:8, no, el 8. Ese sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En el capítulo 1 del libro de Josué, apenas el Señor les está dando las instrucciones a Josué de cómo va a enfrentar
eso que le viene por delante, que no era fácil. No fue fácil para Moisés. Tampoco iba a ser fácil para Josué. Pero Dios, en medio de todas esas sugerencias, le dice algo importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Pero para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y después viene lo demás. Pero nos centramos en lo demás. Nos centramos en que Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Y se nos olvida que para que Dios prospere mi camino y me vaya bien, debo guardar su palabra, debo conocerlo, debo meterme en intimidad con Él para conocerlo. Amén. Meterse con el Señor, porque Dios no te va a revelar nada si tú no estás dentro de su presencia. Dios no te va a resolver nada si tú no lo buscas. Primero se buscan otras cosas. Primero se busca todo lo que está alrededor y todo lo que el diablo te muestra. Y cuando estamos hasta aquí, entonces es cuando decimos, ¿y yo por qué me metí en esto? Entonces, ay Señor, si tú me dijiste que en todo me iba a ir bien, que si yo le prestaba al pagadiario a X, yo iba a tener con qué pagar. No. Nos debemos centrar en que la palabra de Dios debe ser ese libro de fe y práctica que me va a permitir conocer a Dios en cualquier circunstancia. Amén. Y cuando Dios le decía a Josué, no temas. Oye, Josué se acordaba de todo lo que estaba en ese libro de la ley. Y no era esa Biblia que conocemos ahora. Ahora la tenemos mejor. En ese momento estaban las tablas de la ley, del pacto y todo eso. Y el Señor le decía, métete eso en la cabeza, que no se te aparte, no te olvides. Y acuérdate que debes hacer conforme a todo lo que está ahí. Queremos bendiciones, queremos que Dios nos lleve a grandes cosas y queremos avanzar, pero dejando a un lado lo que Dios nos manda hacer. No queremos cumplir ni aún las cosas básicas. Y ahora en esta época de pandemia nos escudamos en tantas cosas para aún ni siquiera venir al templo, venir a escuchar. Y le inventamos 50,000 excusas al pastor, a mi líder, para no hacer lo que me corresponde. Porque estamos en una época difícil y no puedo. Sí, estamos en una época difícil, pero en medio de la época difícil el Señor también demanda que tú le sirvas, que tú le des tu servicio, que tú estés ahí dispuesto. Amén. En esta época es cuando más tienes que mostrar tu calidad de cristiano. Amén. ¿Qué calidad de cristiano eres? Josué no se escondía. Josué iba delante de la batalla. Porque él confiaba que ese Dios que abrió el mar rojo allá con Moisés era ese mismo Dios que estaba con él. Él no temía. Él confiaba, pero no tenía una confianza ciega. Él tenía una confianza aterrizada porque él sabía con quién estaba. Amén. Y a veces desconfiamos porque no sabemos con quién estamos. Creemos que en unas sí y en otras no, Dios nos va a ayudar. No, mi hermano. El Señor quiere que te quites el temor y que aprendas a conocerlo, en buscarlo a través de su palabra, así como se lo recomendó a Josué. Porque si haces eso, ya no te tienes que preocupar por lo demás, porque Dios cumple la última parte. ¿Amén? Dios la cumple. Así que no tengas temor y aprende a conocer más al Señor a través de tu palabra. Y tercero, esfuérzate. ¿Amén? Esfuérzate. Y ahora sí, ese 1:9 que nos gusta tanto, que nos recitó la hermana Esther ahora, ¿cierto, hermanita?
Y es bello ese pasaje. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sabes? Era como una preparación psicológica que le estaba haciendo el Señor a Josué en ese momento. Si usted lee todas esas batallas que enfrentó este hombre, usted se dará cuenta que definitivamente él quedó convencido de esto. Amén. Él quedó convencido. Cuando el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces. El Señor no le dio la opción de que, bueno, vamos a ver si te puedes esforzar, Josué. No, Él le estaba dando como esa orden. Él le estaba diciendo de una manera con autoridad, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo. Aún cuando el ejército sea mayor que tú, aún cuando veas esa cantidad de soldados como la arena del mar, yo voy a estar ahí. Y ni una vez este hombre titubeó. Si usted se lee desde el primero al último capítulo, Josué siempre estuvo al frente de la batalla, nunca retrocedió, porque él confió en eso que el Dios le había dicho. Amén. ¿Confías en esto, mi hermano? Si estás confiando en que Dios hoy te está diciendo, mira, que te mando, que te esfuerces, porque las cosas no son fáciles. Nada es fácil. Gloria a Dios para aquellos que la han tenido fácil y que todo lo han tenido fácil. Gloria a Dios, porque puede ser, ¿verdad? Pero cuando usted busca de la presencia de Dios, cuando usted está cumpliendo una misión que Dios le está encomendando, no la va a tener fácil. ¿Y por qué? Porque tenemos un enemigo que está pendiente para dañar, para destruir, para que tú desistas. Y qué pena que muchas veces lo logra. Y decimos, no, eso no es para mí. No, pastor, ponga otro, yo no sirvo para eso. No, para predicar no. Ponga a Enrique, él sí sabe. Sí sabe. No. Hay que dar el paso. Hay que dar el paso porque usted no sabe qué es lo que Dios tiene reservado para usted. Y por no esforzarse y no hacer el esfuerzo extra, te estás perdiendo bendiciones. Te estás perdiendo muchas cosas que Dios tiene para ti, pero estás ahí opacado, opacada, pensando que pase todo esto. No, esto no va a pasar. Aún de pronto se puede poner peor y más adelante vendrán cosas peores. No porque lo estemos deseando como raza humana que estamos ahora, sino porque la palabra lo dice, amén, que vendrán cosas peores. Y usted tiene que estar firme en cualquier cosa que se presente. Porque el que está con usted es el que le está diciendo que te esfuerce. Porque cuando Él ve tu esfuerzo, cuando Él ve que eres valiente, que saques valentía de donde no la tienes, entonces ¿qué dice? Yo voy a estar contigo. Amén. Amén. El Señor ha estado contigo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si lo crees, porque es así. Amén. Y no es una palabra que le dejó simplemente a Josué para que se enfrentara a estos grandes ejércitos. Es una palabra que te dejó ahí escrita para que tú en medio de tu dificultad la puedas asimilar en tu mente, en tu corazón y puedas decir, no importa, yo avanzo. Primero, yo confío quién es el que está conmigo. Segundo, yo sé que Él no me va a dejar en vergüenza. Y tercero, yo sé que Él va a estar conmigo. Amén. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor y dígale, Señor, gracias porque no me has dejado en vergüenza. Amén. Yo me he metido en situaciones y cuando estoy apurada digo, ay Señor, no me dejes en vergüenza, pues tú me metiste aquí y no me dejes en vergüenza. Señor me regaló unos estudios que estoy haciendo, me los regaló, se plació y me los dio, bueno. Y he estado apurada
Y cuando estoy bien apurada, yo digo, Dios mío, no me dejes en vergüenza. No me dejes en vergüenza. Un día tenía que presentar un trabajo y yo no sabía ni por dónde. Y ya yo, bueno, Dios mío, ¿cómo hago? Y yo, ay, Señor, no me dejes en vergüenza. Y el Señor siempre me ha dado la salida. No me ha dejado en vergüenza. Y le recuerdo, Señor, tú me regalaste esta bendición, pero no para que yo quede en vergüenza. Ayúdame. Y así con todas las cosas que el Señor te ha regalado a ti. No te va a dejar en vergüenza. Cuando tengas algo en mente por hacer, que le has orado a Dios, que le has pedido, que Él te ha mostrado y que te lo ha dado en tu mano, entonces, ¿por qué no avanzas? ¿Por qué retrocedes? Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, no desmayes. Él sabía el largo recorrido que iba a tener este joven. Y sabes, hay al final del libro de Josué un versículo muy lindo que me gustó que decía, y Josué nunca se apartó del libro de la ley, nunca se apartó de esos estatutos, siempre cumplió. Amén. Debemos estar siempre dispuestos a cumplir eso que Dios nos está mandando, para que al final de nuestros días nos podamos sentir orgullosos y decir, gracias Dios, porque no te fallé. Y si te fallé, tú me levantaste y te pude pedir perdón y seguí, porque yo sabía que tú no me ibas a dejar ahí tirado. Amén. El Señor no nos va a dejar. Así como no dejó a este hombre, ni dejó a ninguno de los grandes profetas que conocemos en la palabra, que fueron hombres y muchas mujeres dispuestos a confiar y avanzar sin importar qué estaba alrededor. Y Dios les daba la victoria. Conocemos el caso de Job. Job, aún en sus últimos días, cuando ya su carne se caía porque tenía una infección en la piel, y literalmente Josué, su carne se desgarraba. Pero Job, en medio de esa dificultad y de ese contratiempo que tenía, ¿qué decía Job? En el capítulo 19, versículo 25, él decía allí, yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Oye, lo decía un hombre que estaba postrado, enfermo, arruinado, abandonado, en unas circunstancias deplorables, con unos amigos que lo acusaban, sin esperanza por ninguna parte, sufriendo la pérdida de sus hijos, de sus seres queridos. Pero Job decía, yo voy a ver. En el siguiente versículo, él lo expresa, aún con mis ojos yo voy a ver ¿qué? La gloria de Dios. Porque Él me va a levantar aún de esta situación donde estoy. ¿Y qué situación puedes tener hoy? ¿Qué situación has vivido en estos últimos 12 meses? ¿O qué situación has estado cargando durante toda tu vida? Que no has sido capaz de avanzar, que no has sido capaz de soltarla. Hoy Dios te está regalando esta palabra y te está diciendo, confía y avanza, porque yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Como estuve con Josué, así voy a estar contigo. Así como al final levanté a Job, también te voy a levantar a ti. Amén. Si lo crees, den un aplauso al Señor si lo crees. Hay que creerlo. Y esa es la palabra que Dios te ha querido regalar en esta noche. Que no te detengas, que confíes. Y cuando tú confías y sabes verdaderamente en quién está cimentado, avanzas. Avanzas.
y no te pones a mirar nada de lo que está alrededor. No te pones a mirar el viento, las olas, como lo hizo Pedro cuando el Señor le dijo, ven. Y avanzó, caminó, pero apenas comenzó a ver el mal tiempo, las olas, todo eso, se hundió. No mires a los lados, mira al frente, como decía Moisés, que él ¿qué? Miraba como ¿qué? Como viendo al invisible. Lo tienes ahí al frente, lo tienes en tu hogar, aún más lo debes tener en tu vida, en tu corazón. Y allí tienes que permanecer, allí tú tienes que declarar la palabra, allí tú tienes que decir, Señor, en tu nombre yo voy a avanzar hoy y siempre, porque tú estás conmigo, amén, amén. Quiero que te pongas de pie, amén, déle aplauso al Señor. No amague, déselo fuerte, que Él se lo merece, Él se merece que tú le alabes, porque grandes batallas ha librado Dios en tu vida, amén. Grandes batallas ha librado Dios en tu hogar. Yo sé que es así. Aquí somos una iglesia de familias guerreras, luchadoras, que hemos pasado vientos y tempestades, pero que el Señor nos ha mantenido firmes, amén, como la palmera. Mi hermana Paola recientemente dio un mensaje sobre la palmera, muy bonito, y hablaba de esas raíces profundas que tiene la palmera, y que cuando llega ese viento no la tumba. ¿Por qué? Porque sus raíces están bien puestas. Afírmate, mi hermano.